Es gracioso cómo muchas veces la derecha, para desprestigiar a informadores de izquierda, lo llamen propaganda. Por ejemplo, a Canal Red en muchísimas ocasiones lo llaman como activismo, dicen que hacen un trabajo de información propagandística, o sea, no lo tratan en ningún momento como si fueran periodistas de verdad, rigurosos, y aunque tenga una clara línea ideológica, intenta mantener siempre un tono de objetividad, o al menos basar la opinión que se crea o la información que se da en base a datos razonados u objetivos. Pero esto lo dice la derecha mediática, que para informarte sobre lo que está pasando entre Israel y Palestina, te llaman, ojo, cuidado que esto es grave, no, lo siguiente, a Lolita Flores y a Alaska. Lolita Flores y Alaska metiéndose en un pantanal tremendo que no tienen ni idea de lo que están hablando, y a pesar de ello, estas personas son las que están opinando de un conflicto de una gravedad extrema con una audiencia enorme, porque Ana Rosa Quintana y Telecinco pertenecen a uno de los bloques mediáticos más importantes de nuestro país. Esto es lo que decía, por ejemplo, Lolita Flores o Alaska. No podemos decir, yo soy muy pro Israel, pero no lo suficiente como para no tener en cuenta todos los palestinos que mueren. Por eso hablo de aquel momento, de aquella posibilidad en el 95 de un acuerdo de paz. Ahora está muy lejos. Siempre pagan. Yo, Claro. que se me caen las lágrimas porque veo eso y me da pánico, ¿no? Porque soy madre y podía, como cualquier madre, ¿no? Y podía estar mis hijos ahí. Lo que le han hecho a esta muchacha es algo deleznable, es algo que va contra la ley del ser humano. Los que hemos estado ahí, perdona, lo sentimos con una... Tú Pero, también has estado. pero además, lo que yo digo es que al final siempre pagan los inocentes. Es decir, yo creo que, no sé, yo no soy pacifista de toda mi vida y no entiendo cómo va esto de la guerra. Nunca he sido una estratega en nada en mi vida, a lo largo de toda mi vida. Nunca he pensado en estrategias. Pero por favor, hay derecho a que mueran. Lo mismo de un sitio que de otro, gente inocente. Pero Lola, mira que mueran así. inteligente lo que estaba diciendo Javier cuando estábamos planteando este tema. Que cuando hay un ataque terrorista, al terrorista no solo le da igual. Al revés. Bueno, pero perdona, ha habido muchos ataques. La crueldad concreta déjame de que te diga una secuestrar cosa, Ana. niños, ancianos, yo esto Claro, de verdad pero no lo he visto. es que todo está orquestado. Sí. Pero Y si no te informa Lolita Flores o Alaska, te informa Mario Vaquerizo, que dice esto, que la contaminación, ojo, que la contaminación está de lujo. Y por la contaminación pública. que tú antes Que yo decías, la estoy a boina favor de esta, la contaminación. Vamos a ver, es que cómo no vamos a estar a favor de la contaminación. Vamos a ver, es que no somos Heidi, no somos Heidi en el campo. Si no quieres tener contaminación, ¿cómo voy a ir yo andando de Vicálvaro, donde viven mis padres, a la Gran Vía, que es donde vivo yo? ¿Cómo voy a ir? ¿En bicicleta? No Pues puede sí, ser. En más dron carril bici, tampoco, claro en que tirolina sí. tampoco, tendré que ir en un coche. Y es así, y como han quitado por Madrid Central, han quitado los carriles, pues hay más atasco, y cuanto más atasco hay, Mira. más humo hay, más contaminación. Y eso ideal, ¿no? No pasa nada. Estamos en el siglo No, ¿qué va? XXI. Y ya está. Para eso se inventó la revolución del vapor. Esa, la revolución tecnológica. Yo qué sé. Lo que sea. Bien. ¿Lo qué? Alaska, Lolita Flores y Mario Vaquerizo. Esa es la rigurosidad de información, la calidad periodística que hay en España. Y si no, la presentadora, Ana Rosa Quintana, que ya estoy harto de mencionar y de dar datos sobre quién es Ana Rosa Quintana. Relaciones con Villarejo, imperio inmobiliario y conexiones directas con los poderes económicos. Presidente Borja Prado. Al final de este vídeo podéis ver cómo analizo la figura del presidente de Mediaset. Sin embargo, llaman propaganda a, para mí, uno de los mejores programas que ha hecho La Base hasta la fecha sobre Palestina e Israel, independientemente de mi línea ideológica, que es la misma o muy parecida. De hecho, yo también trabajo para Canal Red, tengo una sección y colaboro en otra, pero independientemente de eso, que alguien, por favor, revise el programa de La Base sobre Palestina e Israel y que intente refutar lo que allí se dice y cómo se dice
y con la seriedad que se trata el tema. Por ejemplo, este corte de Manu Levin. Aunque entrar en esto es complejo y es delicado, creo que es necesario hacerlo porque si no es imposible entender bien lo que sucede. Hamás, no hay que olvidarlo nunca, es un partido político. Es un partido político que gobierna Gaza, que cuando ha habido elecciones allí las ha ganado y que sí, tiene un brazo armado, que tienen o han tenido también otras organizaciones palestinas rivales de Hamás, como Fatah, que gobierna Cisjordania. Hamás ha sido declarada organización terrorista por Estados Unidos, Israel, Japón, Canadá, Australia, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Egipto o Paraguay, por ejemplo, mientras que otros países como Turquía, Brasil, China, Rusia, Noruega o Suiza, por ejemplo, no la consideran como tal, no la consideran organización terrorista. Por lo tanto, más allá de simpatías, antipatías y consideraciones de cualquier tipo, calificar a Hamás, como hace la prensa occidental sistemáticamente, como grupo terrorista, como mínimo es un planteamiento no objetivo que está alineado con un determinado bloque de países y de intereses geopolíticos. Y es un planteamiento que, lógicamente, tiene el efecto y el objetivo de criminalizar la resistencia palestina, tachándola toda ella de terrorista, ¿no? ¿La resistencia ucraniana es terrorismo? No, ¿verdad que no? Incluso aunque cometan actos que podrían ser calificados de terrorismo como los que mencioné antes. Por lo tanto, la resistencia palestina no puede de ninguna manera ser tachada de terrorismo. A partir de ahí, ¿secuestrar y asesinar civiles puede ser calificado de terrorismo? Sí, seguramente que sí, claro que sí. Y es repugnante, insisto. Pero por el otro lado, ¿bombardear edificios de 14 plantas en Gaza con cientos de civiles dentro no es terrorismo? ¿Dejar a una población de 2 millones de personas sin agua, ni luz, ni comida, ni medicinas no es terrorismo? Por favor. Sin embargo, nadie plantea en la prensa occidental que el gobierno de Israel sea terrorista, cosa que sí se hace con el gobierno de Gaza, que es Hamás, el gobierno de Gaza. Eso no es menor, porque da lugar a discursos que legitiman los bombardeos de Israel sobre Gaza. Os leo algunos titulares. Euronews. Israel ha bombardeado cientos de objetivos de Hamás durante la noche. El Periódico de España. Israel difunde imágenes de bombardeos sobre objetivos de Hamás en la franja. ABC. Israel bombardea objetivos de Hamás en Gaza en el tercer día del conflicto y como estos hay cientos de titulares. Lanzar bombas de varias toneladas sobre un territorio, Gaza, que es el más densamente poblado del mundo, donde viven más de 2 millones de personas, y hacerlo además sobre edificios enteros de varios pisos, como hemos visto, nunca puede ser calificado, como hace la prensa, como bombardeos selectivos, ni quirúrgicos, ni contra objetivos militares de Hamás. Son bombardeos contra población civil, contra familias enteras. Son crímenes de guerra. Y llamarles respuesta selectiva contra objetivos terroristas de Hamás no es más que propaganda y supone legitimar y apoyar lo que son crímenes de guerra. Habría que pensar un momento también sobre el marco mental presente en toda la prensa occidental que plantea esta guerra como una guerra entre Israel y Hamás. El Mundo, guerra de Israel y Hamás, última hora. El Español, guerra de Israel y Hamás, en directo. La Sexta, guerra de Israel, Hamás, en directo. Y así todo. Pero a ver, Levin, ¿cuál es el problema que estás detectando en esa oposición de Israel versus Hamás? Pues vamos a pensarlo. Varios comentarios. Trazar ese eje es problemático desde mi punto de vista. Primero, porque borra a Palestina por completo de la ecuación, ¿no? Porque no se está hablando de un conflicto entre Israel y Palestina, ni siquiera entre Israel y Gaza, sino entre Israel y Hamás. Es decir, parece que Palestina no existe y que lo que hay es una guerra de todo un pueblo y un Estado, con todo lo que eso implica en términos de entidad de ese sujeto, de legitimidad, de instituciones, de cultura, etcétera, no contra otro pueblo, el palestino, sino contra un grupo político determinado, es decir, contra un sujeto más restringido a todos los niveles, que además es calificado como terrorista. Este lenguaje tiene un objetivo muy claro, que es borrar todas las causas profundas del conflicto, que es separar y aislar el significante Hamás de la población de Gaza y, en último término, como veíamos en los titulares anteriores, pues es legitimar los bombardeos y la violencia del Estado de Israel. Porque no se habla de una guerra entre el Likud, el partido que gobierna Israel, y Hamás, el partido que gobierna Gaza, ¿verdad? ¿Se imaginan? Guerra entre el Likud y Hamás. ¿A qué no se habla así? Digo porque esos términos quizás serían términos más simétricos, ¿no? Y tampoco se habla de una guerra entre Israel y Palestina o Gaza, si es que se podría hablar de guerra cuando existe tal desigualdad de fuerzas entre un bando y otro. Pero nada de eso. Se habla de una guerra entre Israel y Hamás, con lo que
Por un lado, se identifica al actual gobierno ultraderechista de Israel, del partido Likud, con el conjunto del país y del pueblo, mientras que se desidentifica a Hamas, el partido que gobierna Gaza, insisto, de la población palestina. Ahí creo que es evidente que hay una trampa, ¿no?, a mi modo de ver. Este es el panorama mediático que tenemos. Por un lado, Ana Rosa Quintana, Alaska, Mario Vaquerizo y Lolita Flores. Por otro lado, a Manu Levín, Laura Arroyo, Pablo Iglesias, Sara Serrano. Todos los de Canal Red tienen amplios conocimientos en cuanto a geopolítica, política en general, periodismo, historia y un largo etcétera. Y se supone que los periodistas son los primeros y los que hacen propaganda los segundos. Importantísimo para que este mensaje llegue más lejos, que compartas, que me dejes tu opinión en los comentarios, que le des like, que te suscribas y si crees que este canal es necesario para generar conciencia, apóyame en Patreon. Un saludo. Te pone Iñaki, a ver, ¿me lo puedes leer si eres tan amable?